Autoriza el árbitro. Se mueve la pelota. Ya está en marcha el duelo en 3 de febrero y Capiatá en el estadio Antonio Aranda. Javier Maidana. Buscan a Chaparro. Cae Chaparro. Falta de Fidencio. Penal para Capiatá. Chocaron Fidencio con Chaparro. El árbitro no dudó. Hay penal para la visita. 3 metros de distancia para ejecutar el remate con pierna zurda. Autoriza el árbitro Marco Franco. Allí está Cristian López. El capitán remató. Gol del Deportivo Capiatá. Cristian López sobre 12 minutos de penal. Rompe el 0 en Ciudad del Este. Gana Capiatá. Gana la visita 1-0. Allí está César Llamas, viene el centro, arriba la pelota, cabezazo, el arquero, rebote digno. Gol del 3 de febrero. Digno, Javier González se encontró con el rebote. Otra gran tapada del portero Paniego. Acomodó la pelota Digno, remató esquinado por abajo sobre 18 minutos. Empata al 3. ¿Viste una mano? En mano no, pero... ¿Posición? Posición adelantada y tal vez, ¿no? Allí está Aquino, Derlis, viene el centro, pelota arriba, cabezazo. Gol del 3 de febrero, digno Javier González, digno de una gran jugada hecha por Aquino. Derlis ganó el costado, levantó el centro y el goleador tiene que estar donde tiene que estar, ubicado allí en su hábitat, en el área chica. Roger Díaz. Gira y juega Kitty. Allí está Cristian. Profundiza. Juega para Chaparro. Ojo con Maidana. Viene la pelota para Chaparro. Remató. Gol. Gol de Capiatá. Juan Chaparro atropellando. Qué buena acción por el costado derecho con Barreto y Maidana. Y la pelota por el medio para el hombre de la ciudad de Atirá, Juan Chaparro de zurda, de primera, como venía la pelota. Digno González con un doblete, así que está muy pareja la cuestión. El peso por el doblete, Digno González la figura del encuentro, pero ahí nomás parejito y para destacar realmente el trabajo de Chaparro, el delantero del equipo visitante en esta ocasión. Y en un podio agréguele a Paniego, el arquero de Capiatá. Sin dudas, tranquilamente entra en el podio Paniego, respondió bien, tapadas importantes en el primer tiempo. En este segundo periodo le sacó recientemente el gol a Benítez, al número 10, cuando está sentido un hombre del 3. Y amarilla y roja para Chaparro. Y justo se va del partido, ¿no? Terminó el juego, fue empate, 2 para el 3, 2 para Capiatá. La figura Digno González, responsable de un doblete.